poder llevar mensaje a través de una película. Y teníamos dos películas en esa ocasión. La una era la de Jesús. No sé si la han visto, una que es bien larga, que son, en mi época usábamos el rollo, un rollo así grandote. No, no, no VHS, me hizo cara en vergüenza, mi hermano. El VHS vamos también, hermano. O sea, me sentí muy viejo, a eso me refiero, porque es el de rollo. Cuando ustedes iban al cine, era cinta, hermano, gracias. Cuando y VHS era más moderno, pero digo esto porque si ustedes se recuerdan, en el tiempo, en nuestra época, los que son mayores de 50 años ya, los mayores de 50 años han de acordar, iban al cine y no empezaba la película, pues, y no empezaba la película, y se desesperaba la gente. Y era que el de la moto no llegaba, o el de la bicicleta, porque venía del cine de 9 de octubre, iba al cine Maya, no me pregunte dónde quedan, porque ya los que son jóvenes ni saben de lo que estoy hablando, y llegaba recién, no sé, se quedó tomando unos helados, la persona, y traía los dos rollos, y corría, corría, y subía, y lo embobinaban allí. Quien no es mayor de 50 años se perdió esa historia. Era una historia bien fascinante. Yo hice eso. No, no el que llevaba al cine las películas, sino el que llevaba la película a la penitenciaría. Entonces, eran dos rollos, yo lo llevaba y llevaba esa máquina. Esa máquina entraba en un cajón, creo que era de este ancho, era grandota, y se sacaba, era de las modernas, le digo. Se abría así y se ponía la cinta aquí, se la pasaba por aquí, acá, etcétera. Y la llevábamos a la penitenciaría. Ahora, hermano, sin duda, creo que la penitenciaría es más peligrosa ahora, pero en esa época también era peligrosa. Así que yo no conocía a nadie en la penitenciaría. Simplemente uno de los expresos de la Penny nos localizaba a nosotros en una oficina donde yo laboraba que se llamaba Emaús. Allí me contactaban y yo me iba allá confiando que el expresidiario va a estar dentro esperándome y te ponían un sello aquí en esa época, aquí en la esta, y llevaba ese cajón y me lo revisaba. Yo solo conocía al expresidiario así nomás, ¿no? Y él me decía, hermano, cuando yo llegue, cuando usted vaya, usted va a ver mi cara. No se vaya con nadie, no siga a nadie ni le dé las cosas a nadie. Solo míreme a mí y yo voy a estar ahí acompañado con los diáconos de la iglesia. Por primera vez me enteré que dentro de la penitenciaría existía una iglesia. Si mal no me equivoco, creo que se llaman los redimidos. En todo caso, hermano, yo fui con miedo. Era un joven de 23 años. Y fui con ese cajón, llega en un Volkswagen que me prestaban de un misionero, y llegaba allí, hermano. La cosa, hermano, era que me temblaba las piernas. Y no sé si usted ha ido, alguien de ustedes, no voy a preguntar si estuve en la penitenciaría encarcelado, pero ¿alguno de ustedes ha visitado la penitenciaría y ha entrado a la cárcel? Levante la mano aquí. Muy bien. Ah, se han entrado algunos. Ah. ¿Y cómo lograron salir? Gracias a Dios, hermano. Entonces yo entré, hermano, ahí temblando y ahí la gente te abruma, se te mete. Ya me habían dicho, anda sin billetera, anda sin plata, teléfono celular no existía. Hermano, allí esa gente, uno me gritaba, me hablaba aquí, el otro me gritaba acá, hermano, y yo viéndolo así como lo miro a Steven, mirándolo así, solo a él nomás. Llegué donde él me habló al oído y aflojé el proyector. Hermano, ese proyector en esa época era un platal de dinero. Lo aflojé, me llevaron las cintas y yo con mi Biblia, bien seria, él me dijo, solo mira al frente y sí. Y te gritaban aquí que sácame, que ven por acá, que dame plata, que no sé. Te gritaban, todos te gritaban y yo estaba más asustado que lo que debería estar, porque estaba demasiado asustado la primera vez. Luego cogí confianza, pero igual entré con miedo. La cosa, hermano, es que yo llevaba esa película a la penitenciaría. Cuando llegué a la penitenciaría, ya adentro te llevan a un local que les habían dado a los presos cristianos para que pueda. Y conocí al pastor, yo no puedo imaginar un pastor preso, pero ahí estaba uno de los presos, era pastor de la iglesia. Ahí aprendí muchas cosas, algunos conceptos que yo tenía que supuestamente eran los mejores, pues me di cuenta que estaba equivocado. Había unas personas con unos testimonios de haber experimentado cosas tan malas en el pasado que hoy eran, que hoy eran los pastores de esa iglesia. ¿Qué se diga de los diáconos? Unos diáconos con una cara que para qué le cuento. Estando allí pasando la película, uno de ellos, porque no tienen idea, en esa época no es como ahora.
En esa época, pasar una película en la calle, la gente venía del barrio, el perro, el gato, los ratones. Usted no tiene idea de dónde salían tantos niños y tantos perros, porque lo que había en las calles para esa época, para pasar las películas, que cerrábamos la calle, eran perros y niños. No sé de dónde salían tanta gente. Hoy hacemos lo mismo y no viene nadie, porque hoy existe, como dijo hermano Japón, el VHS. Bueno, yendo más adelante, hoy ya tenemos la película simplemente ahí en Netflix o qué sé yo, en Netflix o en cualquiera de las estas que nos ofrecen, Prime o lo que sea. Pero yéndote bien eso, hermano, conocí unos diáconos allí y me dijeron ahí que eran los diáconos de la iglesia. Era triste verlos a ellos cómo estaban vestidos, hermano. Y uno de ellos me dijo, yo le digo, ¿y dónde duerme? Yo quería que me llevara, me hice amigo de él porque me cayó bien, me gustó una sonrisa bien amplia, en medio de tanto dolor, era joven, él no tendría más de 25 años, más o menos de mi misma edad. Estaba allí, no sé si era por robo o algo hizo, algo malo hizo, y estaba allí. Y le pregunté, ¿dónde duermes? Llévame a tu cárcel, a tu, a tu lugar, a tu pabellón. Él me dijo, es aquí, yo duermo aquí. Y el lugar donde le habían dado ahí ellos, yo diría que sería un poquito más ancho, 1 metro más ancho que este, y así mismo como de aquí al fondo. No era más el lugar que le habían dado. Entonces el púlpito quedaba aquí y aquí había la entrada hacia la cocina, lo llevaba hacia la cocina de la penitenciaría. Y él me decía, yo duermo aquí. Movemos el púlpito para allá y yo pongo ahí mi catre, mi lugar para dormir y duermo allí. Y mi primera pregunta fue, ¿por qué duermes allí? ¿Por qué no duermes, qué sé yo, como se ve en la televisión? Él me dijo, no, es que me han querido violar. Entonces, el pastor duerme acá y me cuida y duermo acá. ¡Wow! Impactante todo esa experiencia en la penitenciaría, es como que te cambia, te gira todos tus conceptos, toda esa facilidad y toda esta comodidad que gracias a Dios tenemos, es como que te cambia, ¿no? Mucha esa gente sufriendo allá, padeciendo por sus propios delitos, pero alcanzando a conocer a Cristo por su gracia y ver allí que incluso la policía o los que estaban allí, que no recuerdo el nombre, que eran los que cuidaban a los presos, ellos estaban viendo la película allí con nosotros. ¿Y por qué les comparto esta historia, esta anécdota? Porque en esta mañana quiero hacer énfasis en esa experiencia. Estamos estudiando la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Hemos ido avanzando en una forma lenta pero segura. Yo sé que, yo sé que siempre el que enseña o el que predica o los que predicamos aprendemos más de los que nos escuchan. ¿No? Pero estoy seguro que en la repetición, como en la escuela, está el gusto, porque vamos avanzando versículo tras versículo y siempre recordando lo que vamos viendo para que se nos vaya quedando allí. La idea es de que usted al finalizar la carta a los filipenses pueda sentirse que domina más aquellos textos que no conocía o no sabía muy bien, o había leído la carta pero no entendía. Quiero llevarlo a usted a la carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 12. Ya los otros hemos ido estudiando y hoy vamos a llegar del 12 hasta el 18. Del 12 hasta el 18 vamos a intentar hacerlo en esta mañana. Mientras vamos leyendo, quiero que usted recuerde la anécdota y piense que una situación tan difícil es en la que Pablo también estaba allí, viviendo y escribiendo esto. Yo voy a leer de mi Biblia y usted siga la suya. No importa si algunas cosas están un poquito como cambiadas o uso otras palabras. Al final es lo mismo. No hay mucha diferencia. Pero quiero que cuando llegue al versículo 16 en su Reina Valera, usted va a ver un giro en esta parte. Un giro en que al yo leer el 16, para ustedes es el 17. Y cuando yo lea el 17, para ustedes en su versión es el 16. Bueno, ese es el orden real como fue escrito, solo que en la Reina Valera lo cambiaron, pero el concepto es el mismo. Usted va a ver que no cambia mayor cosa, solo que primero es el versículo 17 de su versión. Está como invertido. Ok, voy a leer entonces desde el 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado
más para el progreso del evangelio. 12, 13. De tal manera que mis prisiones por causa del Mesías son ya bien conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor. Algunos, en verdad, aún predican el Mesías por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad. 16, que para ustedes es el 17. Por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 17, que es para ustedes 16. Pero aquellos predican el Mesías por rivalidad egoísta, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todos modos, por pretexto o por verdad, el Mesías es anunciado y en esto me regocijo y me regocijaré. Vamos orando. Señor, en esta mañana, gracias por este tiempo de poder abrir, como siempre digo, Señor, tu palabra aún con libertad. Ayúdanos a que ésta entre en nuestro corazón, penetre y que podamos tener alegría, contentamiento, ganas de vivir la vida en una forma diferente, haciendo cambios, giros cada día, Señor, empezando desde hoy hasta cuando tú vengas, que podamos poner a ella primera, que podamos ver que las aflicciones de otros, como el apóstol Pablo, llegan a ser tan fuertes, tan grandes, que nuestros problemas son tan pequeños que debiéramos dejarlos a un lado para poder continuar pensando en ti y viviendo para ti y vivir siendo más agradecido y menos quejumbroso, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hermano, si yo le preguntara a usted cuál de estas razones que voy a decir son las pruebas más duras que usted ha pasado, no me conteste, solo piense nomás. Puede ser que haya otra que yo no he nombrado. Pero ¿cuál es la prueba más dura que usted como cristiano ha pasado? Falta de dinero. No, es la cosa más dura es que yo sufro como cristiano, es la falta de dinero. Ahora más que nunca que la economía está difícil. La cosa más dura para mí como cristiano son las enfermedades que arrastro desde mi niñez y mucho más ahora por mi salud de viejo. 3. Para mí el problema más duro como cristiano son los problemas conyugales. No tienes idea el esposo que me has dado, la mujer que tengo, o me llevas o te la llevas, una de dos. Uno de los problemas más duros que yo comparto como cristiano, estoy hablando, no piense que soy yo solamente, ¿no? Al compartir el evangelio con las personas, es uno de los problemas más duros que yo experimento. Esa es otra razón, ¿no? Cuando usted comparte el evangelio, uno de los sufrimientos que más experimenta usted es al compartir el evangelio con las personas. Uno de los problemas más grandes como cristianos que yo tengo son mis hijos desobedientes. Ay, los hijos que me has dado. Ay, no tiene usted idea, hermano, la cruz que yo llevo. Si no los tuviera, creo que sería más feliz como cristiana. Mi testimonio en el trabajo, en los estudios, esa es la cruz más grande. No tiene idea cómo sufro en la universidad, en el colegio, se enteraron que soy cristiano. Cómo me molesta, hasta de homosexual me titula. Hermano, la cruz más grande para mí no es Dios, no es el evangelizar, no es mi hijo, no es mi mujer. Usted no tiene idea, la cruz más grande para mí es la iglesia en la que asisto. Uy, hermano, tiene idea cada personaje que conozco allí ahí. No sé ni por qué estoy allí. Esa es mi cruz, la iglesia en la que asisto. Empezando con el pastor, es pesadísimo. Hermano, la cosa más grande para mí y la tristeza que no puedo superar, no la puedo cambiar en alegría, es que perdí a mi esposo, es que perdí a mi esposa, perdí a un hijo. No tengo idea, no puedo superar esta situación tan difícil para mí. Mejor me hubiera llevado a mí y no a mi esposo. Me hubiera llevado a mí y no a mi hija. Y no puedo, hermano. Para mí la vida se acabó.
Esa es la cruz más grande. La soledad. Hermano, no tiene usted ni idea, hermano, vivir solo. No, esa cosa más dura que me ha tocado. Nadie se quiere casar conmigo. Tengo que vivir aquí sola. No me vienen a visitar. La soledad me mata. Esto me entristece. Ni ganas de ir a la iglesia tengo. La soledad. Si en estos de aquí usted no se identificó, pues bueno, podemos inventarnos otro. Pero la cosa, hermano, es que el creyente tiene tantas razones injustificadas para estar triste y estar agobiado, que esa es la cruz que lleva. Hermano, si usted se compara con el apóstol Pablo, y yo sé que usted va a decir, pero hermano, no me compare con el apóstol Pablo, por favor. Hermano, si usted ha conocido a expresidiarios, usted sabrá bien, hermano, cuál es uno de los problemas más grandes de los expresidiarios que ya cumple su condena, que pasan a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador en la iglesia y salen de la cárcel. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes allá afuera? Enfrentarse a la sociedad, ¿qué más? Nadie le quiere dar trabajo, hermano, nadie le quiere dar trabajo. Yo conversaba con los expresidiarios porque una vez que salían, me iban a visitar allí en la oficina donde yo trabajaba y me decían, hermano, lo más duro para mí es cuando me bajo de un colectivo o en el colectivo va un raya. Raya, le decían lo que es un raya. El que no tiene 50 años no sabe lo que es un raya. Estos agentes, dice, ganas de civiles, me ven allí, como han estado dentro de la cárcel, porque cuidaban, eran los cuidadores. Pedro, Pedro se llamaba uno de los presidiarios, me decía Pedro. Me decía Pedro, hermano, dice, y ya me ve y nos vemos y te conozco, tú me conoces. Y realmente que la cara de él no pasa desapercibida porque es un hombre altito, más alto que yo, 1,80 m creo que es blanquito, no es feo. Entonces, y tiene cara de bueno, pero no era malo. Entonces, él dice que se baja y atrás se baja el raya. Bueno, ¿qué andas haciendo? ¿Qué ibas a hacer? Afloja, afloja, afloja. Dice, ¿qué flor? Pero si no he robado nada. Y dice, déjame tranquilo, quiero vivir mi vida. Dice, quiero avanzar, estoy con trabajo. Nada, floja, floja. Y dice que muchos, no me lo cree a mí, muchos de los expresidiarios vuelven a su vida anterior para poder darles de comer a esta gente que vive de ellos, porque no les creen que su vida ha cambiado. Y yo sé que algunos de ustedes también saben esto, porque les han contado. Entonces, hermano, la vida no es fácil allá, pero para ellos tampoco la vida es fácil fuera. Sufren. Cuando nos comparamos con ellos o con otros en otras condiciones caóticas, difíciles, nuestros problemas son pequeños, hermano. Y hoy en esta mañana yo quiero hacer énfasis en algunas cosas que nosotros debemos cambiar, hermano, en nuestras vidas. Porque a veces esta libertad que tenemos, sí, libertad que tenemos, porque si usted quiere, no hubiera venido, hubiera estado en otro lugar. Si usted quiere, se puede levantar e irse. Esa libertad que tenemos aquí, hermanos, debe ser valorada, hermano. Hermano, más allá de los gobiernos que nos ha tocado, simpáticos o no simpáticos para usted, no importa. Ha habido libertad, si se quiere. Podemos seguir reuniéndonos. No es como en ciertos países que no se puede compartir la palabra de Dios y reunirse y decir, yo soy cristiano. A lo mejor se van a burlar, pero no pasa de eso. A lo mejor les cierran la puerta, a lo mejor nos miran mal, pero más allá de eso, no pasa. Es más, en ciertos círculos de la sociedad, cuando usted es cristiano evangélico, lo quieren para el trabajo. Dice, porque este no baila, no toma, así que el fin de semana lo pongo a trabajar, porque como no va a la discoteca y no se emborracha, está puntual aquí y no va a robar, ¿no? Entonces, quieren a los cristianos evangélicos. ¿Es cristiano? Dale, ¿no? Todavía valorizan eso en algunos trabajos. De hecho, uno me dice, hermano, ¿tienes alguno de tus hermanitos que quiero para que me conduzca el carro, quiero darle esto, quiero este otro? Y a veces yo pienso en qué me voy a meter, porque uno recomienda a un cristiano y ese cristiano lo hace quedar mal porque el patrón tampoco es fácil, ¿no? ¿Y qué patrón es fácil? Ninguno, porque hasta el patrón del perro, el perro tiene para qué quejarse. Si el perro pudiera hablar de cómo usted lo reta, no le da de comer, lo deja,
Entonces, hermano, realmente todos somos malos de alguna manera. Pero, hermano, podemos nosotros disfrutar de buenos amigos ahora y disfrutar una jornada de trabajo, una jornada difícil a veces, pero podemos salir. Y el fin de mes, ¿quién no quiere su sueldo? La quincena llegó, ¿quién no desea recibir justo su sueldo? Lo que quiero decir, hermano, es que estas cosas no lo experimentan los que están en la cárcel y el apóstol Pablo no lo tenía, no tenía ni siquiera compañeros porque aún estos lo habían abandonado al apóstol Pablo. Buenos amigos que él tenía. Él tuvo una vez que decir, todos me han abandonado. Solo Lucas, solo Timoteo quedan conmigo. Los demás se fueron, me dejaron. Por favor, tráiganme la capa, tráiganme el libro, tráiganme, tengo frío, tráiganme algo. Es que la vida en la cárcel es tan difícil que hasta el que quiere ayudar, mejor se queda en su casa porque dice, entro y no salgo. O a lo mejor por mi cara, como yo, me dejan ahí dentro. En todo caso, hermano, lo que quiero en esta mañana es hacer énfasis que el apóstol Pablo en estas condiciones tuvo varias alternativas. Y yo quiero con usted eh, compartir a ustedes algunas cosas que el apóstol pudo haber hecho. Por ejemplo, el apóstol Pablo pudo haber hecho, en realidad, en esta condición, yo pensaba que caerme del caballo, cuando perseguía a los cristianos, cuando me encontré esa luz fuerte que me dejó ciego y llegué a los pies de Cristo y escuché la voz y el Señor me encargó de una obra. Yo pensé, Jesús, que tú me ibas a ayudar realmente. Mira, me dejaste ciego. Tiene que venir otro, me da los ojos. Y ahora que quiero compartir el Evangelio con esta gente, mis propios compatriotas me acusan y me meten en la cárcel. Y por la única razón que me han metido en la cárcel, no es porque he hablado contra ellos, no es porque he hablado contra los gentiles, no es porque les he faltado el respeto, porque le he robado. La única razón por la que estoy en la cárcel es por creer en ti, Jesús, en el Mesías resucitado, y por compartir el evangelio de las buenas nuevas que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la razón por la cual estoy detenido aquí en la cárcel. 3 días en la cárcel, voy a escribir mis tristezas. Yo no sé cuántos se identifican con esto, en que me quedaría en la cárcel escribiendo, pediría un lápiz y un papel y voy a escribir mi tristeza. El compañero de al lado está medio loco, fuma tanto, se droga tanto que no deja dormir. Tengo otro que habla solo, tengo un sonámbulo, tengo otro que tiene un cuchillo, un machete y, y no puede dormir y cuenta sus tristezas. ¿Usted haría eso? Quizás diría, no, yo no haría eso. Bueno, gente como yo, sí haría eso. Contar mi tristeza, porque estoy injustamente en la cárcel y pues me pongo a llorar y a escribir allí que nadie me vea. Mamá, estoy preso, créemelo, yo no fui. Otro dice, no, yo me hago a ellos, soy más pila. No sé lo que usted haría, pero ¿sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Mire lo que dice aquí en la palabra de Dios. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, está hablando de la cárcel, han ayudado para el progreso del evangelio. Acabamos de leer una historia hace un momento de este ciego. Miren, hermano, no hay movimiento político, no hay sociedad, no hay militar, policía, autoridad, guerrilleros, terroristas, ni conceptos filosóficos que hayan podido detener el progreso de la iglesia, el progreso del evangelio. No han podido, hermano, desaparecer la Biblia, desaparecer a los mentirosos, a los hipócritas, a estos cristianitos. Lo han intentado, lo han querido hacer. A veces parece que tuvieron triunfo, pero hermano, la iglesia del Señor se reunió en cuevas, en casas, en secreto, a escondida, pero se reunieron, hermano, a través de Zoom. Ni el COVID pudo detener el progreso de la iglesia evangélica.
Nunca se ha podido. Entre más los persiguen, parece que estos se multiplican. De alguna manera, no sé, si parece eso como el gato, ¿no? Que tiene tantos hijos y que tal, no sé, como los cuy, creo, ¿no? Y los conejos, si no me equivoco. Se multiplican así, rapidito. Iba a decir el piojo también. Se multiplica rápido así. No sé si estoy hablando bien, pero bueno, hermano, en realidad, mire este hombre ciego, la lectura que acabamos de escuchar. Ciego de nacimiento. Recibe la vista. Aún no se ha convertido, pero las autoridades, los judíos, ve, este se ha convertido. Ese hombre lo único que decía es, pues bueno, vino un hombre que dice que es el Hijo de Dios, el Mesías, y me curó. Fue donde los padres y le dijo. Entonces los judíos querían ver una trampa para atraparlo y van donde los padres y le dice, y los padres pues estaban también bien astutos. Dice, ¿por qué me vienes a preguntar a mí? Porque los encarcelaban, les pegaban, los hacían a un lado de la sociedad porque creían en el Mesías. Entonces dice, pregúntele a él porque edad tiene para hablar. Es mayor de edad, quizás 18 años, 19. Él puede hablar. Y bien está, hermano. Eso está. A veces me vienen a preguntar cosas a mí y yo le digo, pregúntele a mi hijo, edad tiene para responder. ¿No es cierto? A veces como que quieren información la gente, ¿no? Edad tiene. A veces viene una chica y me dice, mira, Jorge, que tu hijo, vaya, pregúntele a él, porque edad tiene. Si a usted le gusta, edad tiene, vaya, responda porque edad tiene para contestar. Y así uno le dice, edad tiene. Y entonces lo toman de nuevo a él y le dicen esto. Y él dice, yo qué sé, yo no veía, yo nací ciego. Y estando en esta condición, él me da la vista y ahora ustedes me preguntan de él a mí. Si ustedes que tienen la vista no saben de dónde viene él, ¿yo qué te puedo decir? Lo que yo te puedo decir es el resultado, aquí estoy. ¿O es que acaso ustedes se quieren hacer discípulos también de él? Hermano, ese hombre tuvo luego un encuentro con Cristo y vino a los pies del Salvador después de eso. ¿Se da cuenta? Oiga, mire, entre más se oponen a la predicación del Evangelio, entre más buscan hacer daño los enemigos del Evangelio, sin querer o querer queriendo, no importa cómo lo quieran hacer, ¿saben qué? El Evangelio va a continuar. Entre más te persigan la iglesia, pues esta. Lo meten al apóstol Pablo en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa cuando lo meten al apóstol Pablo en la cárcel? Versículo 13. De tal manera que mis prisiones por causa del Mesías, ahí está bien claro, es por causa del Mesías, de Cristo, son ya bien conocidas. En su Biblia dice patente, si no me equivoco, por todo el pretorio y a todos los demás. Mire, hermano, cuando usted está en la cárcel, detenido, y esto lo sé bien, no porque estaba en la Penny, pero estuve en un lugar de tránsito que es diferente, pero estuve detenido, uno trata de estar callado ahí, porque el palo zumba por todo. Si uno roba o uno quiso escapar, palos para todo. Si el uno llora porque le pegaron y no nadie quiere, nadie, yo tampoco quería decir quién le pegó, palo para todo. Yo lo que menos, yo en mi vida he aguantado tanto palo así que hermano, estaba yo asustado qué palo me iban a dar, hermano. Asustado allí, yo era un muchacho de 17 años, si no me equivoco. Pero hermano, en esa situación en la que uno vive ahí dentro de la cárcel, llega a hacerse amigo, no amigo, pero conocido con esta gente, que están cuidando. Eran unos policías abajo y dos arriba que dormían con nosotros armados. Ellos dormían con nosotros. Hermano, y uno puede conocer de ellos su vida, uno comienza a conversar, se acerca, porque se dividen en grupos. Unos van para allá, otros van planeando cómo salir, porque se escaparon cuando yo estuve. Me pidieron a mí que les ayudara a entretenerlos. Yo honestamente también me quise ir, solo que yo pensé, tengo a mi mamita, tengo a mi papito, el día lunes van a sacarme de la cárcel porque mi mamá me ama. Y entonces salí el día lunes, pero querían escapar, se escaparon el domingo y yo no quise colaborar. Entonces conocí a ellos y vi que ellos como policías también tienen sus flaquezas y uno les comparte el evangelio a ellos, les conversé un poquito y uno puede hacer ver que va llegando. El apóstol Pablo, porque ya era creyente para cuando caí detenido, el apóstol Pablo, eso fue lo que hizo. Él compartió el evangelio con aquel que estaba esposado porque no lo dejaba.
Él tuvo dos prisiones, por lo menos nos cuenta la Biblia. Una de ellas sí le permitieron estar en una casa aparte, donde tenía un poco más de libertad, pero siempre con alguien detenido. Parece que la iglesia pagaba el alquiler de un departamento donde estaba el apóstol Pablo detenido. Ahí le permitían compartir el evangelio, la gente que quería venir a conversar con él, pero hubo otra prisión donde no le permitieron eso. Y el apóstol Pablo dice que él pudo hablar del evangelio con esta gente, y esta gente que son soldados, tienen familia dentro del pretorio, dentro de este imperio romano, dentro de estas casas, ellos tienen su familia y llevaban, se sabe que hay un preso que es diferente a los demás. Este hombre es diferente, hablan de él, unos lo quieren, otros lo odian, pero hablan de milagros. Y este hombre cuando habla se ve que conoce y nos sorprende por su conocimiento. ¿Cuántos soldados pudieron haber llegado a los pies de Cristo en esa época? Hermano, esta cosa que era mala, ahora era buena, porque Dios solamente probó al apóstol Pablo como un trampolín para poder llevar el evangelio a donde otros no podían llevar el evangelio. Eso fue lo que Jesús le dijo al apóstol Pablo: llevarás el evangelio hasta el último rincón. No tienes idea cuántos de nosotros hemos podido llevar el evangelio a esos lugares, hermano. Muy pocos o nadie. Pero el apóstol Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué carácter de ese hombre de estar viendo o tener contentamiento en ese lugar a pesar de la cárcel era injusta para él, pero él usó como un trampolín para compartir el evangelio. Y ahí dice: de tal manera que mis prisiones por causa del Mesías son ya conocidas en todo. No dice solo en un rincón, en todo ese lugar, en toda esa peticería, en toda esa cárcel, en todo ese imperio, el evangelio es conocido. Yo me imagino que este hombre, al apóstol Pablo, no es que no tenía nada que hacer. Como no asistía a la iglesia, porque estaba preso, ahí, hermano, me imagino que andaba buscando formar su iglesia dentro del pretorio. Yo me imagino reuniéndose con hombres, quizás a lo mejor otros también que estaban presos, igual que él, y allí, hermanos, hablarles del Señor. Pero ¿qué haríamos nosotros, hermano? Si nosotros, por penas pequeñas, estamos en nuestra cárcel de la casa, detenidos por nosotros mismos, esposados, incapacitados espiritualmente para poder compartir el evangelio con el vecino, con el que está al lado, con el que está al frente, con el que está en el hogar, en el trabajo. Y así somos, hermano. Pero este Pablo era diferente, algo para aprender. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor. Hermanos, miren, una de estas cosas que parece increíble y sucede a todo nivel, entre los terroristas, entre los guerrilleros, sin entrar a nombrar a nadie, muchas veces la muerte de guerrilleros famosos, ya usted puede imaginarse algunos, la muerte de expresidentes que de alguna manera han causado impacto para bien o para mal, no importa, han servido para formarse ciertos grupos que por años han estado dentro del país o de los países. Quiero nombrar uno: Jaime Roldós Aguilera. Si lo mataron o fue la avioneta, que no importa, no estamos para eso, solamente quiero decirle: murió él y su esposa. Sus hijos quedaron pequeños y adolescentes. Y no se formó el Partido Roldosista Ecuatoriano, y que ya desapareció. Y por un buen tiempo, esta fue la plataforma para que ciertas personas, que no vamos, que ustedes los conocen bien, aprovecharon para promocionarse y llegar a ser presidente. Y que no sé si llegó 2 veces a ser presidente, ya no recuerdo en la historia. Pero bueno, no importa esto, hermano. Lo que quiero decir es, a todo nivel, y la iglesia no es la excepción. Y el Señor con mucha más fuerza, porque lo nuestro sí ha sido permanente, la iglesia en el mundo entero, hermano, se reúnen a esta hora o a la hora que en el país tenga, en el nombre del Señor, para compartir el evangelio. Ahora mismo en las cárceles están reunidos. Hay países en donde se reúnen en secreto. Hay misioneros que yo conozco que
trabajan, supuestamente, bueno, no trabajan, trabajan, son maestros de escuela, pero eso es verdad. Pero eso nada más es lo externo, lo que se ve. Pero internamente, ellos son espías cristianos, son espías del evangelio. Están poco a poco compartiendo el evangelio con la gente en una forma silenciosa porque si no los botan del país. ¿Se da cuenta, hermano? Y nosotros que tenemos libertad, a veces hacemos muy poco eso. Pero sigamos adelante, hermano, porque esta mañana yo quiero leerles lo que sigue. Luego dice ahí, versículo 15, algunos a la verdad aún predican al Mesías por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad. Decíamos un miércoles, creo, si no me equivoco, anteriormente, que cuando yo leí este versículo, yo decía, ¿en realidad puede alguien predicar el evangelio por egoísmo, por contienda, por rivalidad? ¿Ustedes creen, hermano, que eso es posible en el día de hoy? Parece mentira, hermano, pero eso es cierto. Y no vayamos eso sucede a nivel mundial, allá. No, hermano, puede suceder en tu iglesia local, en la iglesia local de la esquina, en nuestra iglesia, que, dice, el hermano predicador se enfermó hoy día. No hay quien predique. Entonces, ahora voy yo, porque no tiene ni idea de lo que yo sé más que él. Y ahora voy a demostrar en mi oportunidad que este tipo se enfermó de COVID. No, no ha sucedido acá, pero estoy momento. Hermano, no. ¿Saben qué, hermano? Déjenme leerle lo que dijo un predicador. Un predicador dice lo siguiente: el corazón del hombre, incluso el del predicador, se inclina a criticar el mensaje. Un predicador está atento para comentar en qué falló, qué le faltó. Yo lo hubiera dicho mejor, o yo hubiera dicho esto o aquello. Añade este hombre y dice lo siguiente, y este hombre ya murió, es un gran predicador. Un predicador que está escuchando con mucho gusto a otro predicador no lo puede hacer sino por una acción del Espíritu Santo. Repito, un predicador que está escuchando con gusto a otro predicador no lo puede hacer sino por una acción del Espíritu Santo. Hermanos, les voy a contar algo, pero es un secreto entre nosotros, los predicadores, en su mayoría. Algunos no lo reconocemos porque está muy escondido en el corazón. Pero nosotros los predicadores, y no es que somos grandes predicadores, pero predicamos, estamos en la obra. Cuando escuchamos una prédica, nuestro corazón inclinado al mal está para, yo lo hubiera dicho mejor. No dijo esto. Se equivocó. Esa no era la cita. ¿Cuándo me tocará a mí? Este no sabe. Nosotros los predicadores vamos a decir que no, pero ya estamos mintiendo. Pero de alguna manera en nuestro corazón inclinado al mal, más o menos, nos pasa eso, hermano. Es que no queremos ser ministrados porque pensamos que los estudios que tenemos, el conocimiento es tan grande. Es orgullo, hermano, es orgullo. De tal manera que cuando nos toca la oportunidad, queremos superarlo, es que lo vamos a hacer mejor. Ese es un secreto de los predicadores. Y eso lo dijo un gran predicador, que hay algo en nuestro corazón de los predicadores que cuando escuchamos con ánimo y entusiasmo y con respeto al que está predicando, es una obra del Espíritu Santo entre nosotros que nos ayuda a ser humildes y a entender que nosotros como predicadores también necesitamos ser ministrados por la palabra. Aunque el cuerno por el que sale el mensaje esté medio torcido, medio opacado, medio ronco, o a lo mejor es un campesino que no llegó a terminar el colegio, pero que de alguna manera se ha educado y conoce la palabra de Dios y nos la puede enseñar de tal manera que nos supera a nosotros como predicadores. No debemos
dejar que la envidia penetre en nuestro corazón, porque esto traerá problemas dentro de la iglesia local y dentro del mundo entero. Una competencia. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque aquí lo dice. Dice la palabra de Dios que algunos a la verdad aún predican al Mesías por envidia y rivalidad, pero otros por buena voluntad. ¿Qué rivalidad tendrían con Pablo? Hermano, el apóstol Pablo, si ustedes leen un poquito la escritura, parece que no era de gran tamaño, no era tan alto. Y aparentemente algunos comentaristas dicen que tenía un problema en la vista. No sé exactamente la enfermedad que tenía, pero algunas personas piensan que esta enfermedad ocultaba su visión y era tan evidente que lo hacía medio feo físicamente. Parece que no era tan atractivo el apóstol Pablo. Entonces, claro, patucho, enano, no digo regordete porque no dice la Biblia, pero a lo mejor con su visión media, ¿no? Y entonces otro un poco más atractivo, con un mejor léxico, quizás a lo mejor con una mejor pronunciación. Yo siempre tengo problemas, hermano. A mí no me gusta escucharme cuando salgo en la radio, le soy franco, no es mentira, no me gusta escucharme, pero porque no me escucho bien, me como las S, me siento mejor predicar así que hacerlo en la radio. Es difícil y voy aprendiendo. Pero lo que quiero decir, hermano, es que nosotros, los predicadores, tenemos que ser más sensibles y humildes para que si alguna vez el pastor se enfermó, el predicador se enfermó, recuerdo alguna vez que alguien acá se enfermó o algo así y me dijeron, bueno, te toca. Bueno, sí, sí, me toca, no hay otro. Entonces, solo pido 5 minutos, hermano. Y no es que uno pide 5 minutos porque el Señor le va a revelar, como dicen algunos grupos evangélicos, porque voy a abrir la Biblia, porque el Señor me ha dicho que cuando yo me encuentre y tenga que rendir, no me preocupe porque el Señor va a poner palabras en mí, porque tengo algo especial de parte de Él y por eso no me preparo. No, hermano, los predicadores, cualquiera de los que tenemos acá, usted puede preguntarle y ellos tienen la capacidad, no porque son muy sabios, sino porque tenemos siempre un mensajito en la Biblia, un mensajito relleno, enlatado, en atún o en sardina, que lo tenemos guardadito, son los enlatados. No hay predicador que no tenga un mensaje enlatado. ¿Qué digo enlatado? Es decir, que ya fue preparado y es como cuando nos da pereza preparar el encebollado y compramos el encebollado que ya está preparado, ¿no es cierto? No sabe igual, pero pasa. Entonces, hermano, uno toma 5 minutos para tratar de recordar el mensaje o lo que está estudiando, la palabra de Dios, para tratar de traer un pan que aunque estado enlatado, puede darlo a la congregación. Y usted me dirá, hermano, entonces, ¿por qué la Biblia dice que cuando vayamos a la autoridad o tengamos que alguien demande de nosotros, nosotros no nos preocupemos porque vamos a ir allí? Y entonces hay gente que se para aquí al frente y dice, tengo el mensaje, a ver el mensaje, Jeremías, así dice Jehová, eso me tocó ahorita, ¿eh? El pueblo escapado de la espada, halló gracia en el desierto. Aquí está, el Señor me está hablando a través. No, mi hermano, ese pasaje que habla acerca de que no tienes que preocuparte es cuando, como Pablo, estuvo ante las autoridades, iba de juicio en juicio, lo sacaban de la cárcel y lo llevaban a los tribunales y se encontraba. ¿Y qué le van? ¿Usted sabe lo que le van a preguntar en un tribunal? Pues no sabe lo que le van a preguntar en un tribunal. ¿Alguien de ustedes ha estado alguna vez en la vida por algún problema o por ser testigo de algo y dice, te llaman, tienes que presentarte, te van a hacer ciertas preguntas? ¿Usted conoce las preguntas de antemano? Bueno, al menos que usted sea amigo del juez y se las diga, pero no las sabe, hermano, no las sabe. Y ahí lo van a poner, y mejor sea que ensaye algo, ¿no? Y lo van a llevar. Ahí es donde dice Jesús a los discípulos, que no se preocupen, porque el Espíritu te va a dar esa capacidad porque, pero no es tienes que preparar el mensaje, pues si vas a predicar, tienes que tomarte tu tiempo, leer, estudiarlo, leer 3, 4 veces para llevar el mensaje. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo, y perdón, el Señor Jesús cuando le dice a los discípulos, pero ahí es donde el apóstol Pablo dice que algunos a la verdad, viendo esto, toman ese entusiasmo de poder llevar el evangelio, sabiendo que el misionero, el pastor de esa iglesia, el predicador de esa iglesia está enfermo o no se alcanza.
Porque algunos de nosotros, y con tristeza lo digo, piensan, si se muere mi mamá o se muere mi papá, o si la empleada que tengo necesita escuchar el evangelio, o si el patrón del trabajo necesita escuchar el evangelio, ¿quién le va a llevar el evangelio? ¿Quién va a predicar en la sepultura de mi tío? Con mi vida ¿Quién? A ver. entera. Ay, Entonces todos a veces apuntan al así. predicador, Ay, al pastor, o le pagan para eso. Mi hermano, todos tenemos, aquí dice la palabra de Dios, ay. versículo 14. Y la mayoría de hermanos, la mayoría, no todos, la mayoría debemos tomar fuerzas, hermano, para saber que si tenemos que predicar en un cementerio, en un entierro, si debemos compartir el evangelio en un cumpleaños o debemos estar preparados para hacerlo y siempre dispuestos para hacerlo de la mejor manera. Usted es tan responsable por su tía, por su tío, por su sobrino, qué sé yo, que no tiene ninguna razón para decir el pastor no la visitó. Es que el Ahorita me pastor quita la mano para que. no se dedica a la visita, no ama el evangelio. Y usted que ama tanto el evangelio y no pudo es que yo no tengo la preparación. Aquí dice la palabra de Dios, tomando ánimo, cobrando ánimo. Ser testigo del Señor Jesucristo, hermanos, es como ser testigo, claro, con su distancia, de un accidente. Si yo le preguntara a usted, ahora que he visto tantas cosas que ahí muestran yo vi, dice, estaba allí, dice el policía, y vino y le di, usted es testigo de eso, usted lo vio, eso es todo. Usted debe ser testigo de eso. ¿Qué pasó con Jesús en su vida? ¿Cómo era usted? ¿Cómo es en el momento que recibió a Jesús y cómo sigue su vida? Eso es lo que Dios hizo en su vida. No tiene que abrirle toda la... si hay tiempo y le puede predicar pues, de Génesis al Apocalipsis, bien está, aunque no creo que haya ser humano que ni domine de Génesis al Apocalipsis, pero lo que quiero decir es, hermano, por sencillo que usted sea, usted puede compartir el evangelio, puede cobrar ánimo. Al ver la ausencia de predicadores, usted puede cobrar ánimo. Y esta envidia debe ser abandonada de alguna manera, ¿no? Y luchamos. Mire, hermano, yo primero, no estoy aquí para hablar de mis predicadores aquí, digo de mis hermanos predicadores, no míos porque no me pertenecen, sino míos en que son mis hermanos. A todos nos pasa eso, hermano. Versículo 16 por amor, que para ustedes es el 17, por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. No tengo que menospreciar a un predicador porque está enfermo o ya se murió. Ahora sí ya se le acabó el reino al hermanito que dominaba ahí a la congregación y ahora va a ver, hermano, hay una iglesia que se dividió como en 4 partes. Murió el predicador oficial, tremendo predicador. Habían como 7 que querían llegar a ese poder. Obviamente hay un sueldo de por medio, hay una iglesia grande de por medio, poder de por medio, y yo me temo que muchas veces se quiere llegar a ser pastor por la paga, porque dicen que es buena. Yo no lo sé. Ricardo tampoco lo sabe, ni Cristian lo sabe, porque ninguno de nosotros recibimos algo por lo que hacemos. Recibimos lo más grande que es la bendición de Dios y las ganas de seguirlo haciendo, porque hermano, eso está en las venas, con miedo, con temor, con mala noche, con falta de conocimiento. Cuando corre por tus venas y lo vas a hacer, porque el no hacerlo te sientes mal. Versículo 16, que para ustedes es el 17. Pero aquello predicaban al Mesías por rivalidad egoísta, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Ay, es que yo me siento mal porque este hermano me envidia. Es que yo me siento mal porque cuando yo predico, yo lo veo que él agacha la cabeza, hace así la cabeza, menea. Es que yo me siento mal porque cuando estoy predicando, yo veo que digo, abran la Biblia y lo cierran el hermano. Y este hermanito que está a mi izquierda, este otro que está a la derecha,
El apóstol Pablo dice, que pues sea porque tienen ganas de molestar, que sea por egoísmo, por contienda, por vanagloria, al final no importa. Si la motivación es la incorrecta, que Cristo sea predicado y en eso me gozo y me gozaré, que Cristo es predicado. A veces nos angustiamos y yo también me angustio, a veces cuando veo estos grupos que proliferan y causan vergüenza como Pare de Sufrir y otros más, que hermano, nos miran con esa cara. Dice, ah, ustedes los que piden plata. Ah, ustedes son como esto. Ustedes es como aquello. Quiero terminar, hermano, diciendo al final, ¿qué podemos aprender de esto? Y apunté algunas cositas. La detención de Pablo sirvió para que la guardia tuviera la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de labios de ese misionero. Estos hombres tenían familia, sin duda compartieron con ella estos acontecimientos que estaban experimentando al estar al lado de Pablo. Me hubiera gustado estar al lado de Pablo 2 días, las preguntas que le hubiera hecho. Este ejemplo, segundo, este ejemplo de compartir el evangelio en medio de la cárcel era de ánimo para otros, tanto así que dejaban la comodidad y la vergüenza para poder compartir con otros en el trabajo, en la calle, a su amigo, a su vecino. 3, seguro que Pablo tuvo momentos de tristeza y algunos pensamientos negativos experimentó durante esos días. Pero no dejó que esto lo detenga en sus proyectos del día y de la expansión del evangelio. 4, allá sí les compartí, que escuché a cierto predicador sobre hablar de ser más sensibles, más sencillos al escuchar a los otros predicadores. Que el Señor nos bendiga, abra nuestros corazones, nos haga más humildes frente a todo este mensaje del sufrimiento de Pablo, pero también de lo que él nos enseña, de ese deber impuesto en nuestro corazón de compartir con otros las buenas nuevas. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por poder abrir tu Biblia y ver lo que ella tiene para nosotros. Ayúdanos a ser más humildes, sensibles, amorosos entre nosotros y unidos y desafiarnos, Señor, y no ser cobarde para poder compartir con otros este mensaje que me sacó a mí de mi pecado, que me ayudó a dar un paso adelante y que me lleva a la eternidad cuando pase de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.